Buenas tardes, bienvenidos al episodio número 2 de Liderazgo 3D. Si sos emprendedor, si sos empresario, si trabajás en el ámbito de las organizaciones, ya sean públicas o privadas, este es un espacio interesante donde vas a encontrar ideas, herramientas, dinámicas que te van a ayudar a optimizar tu liderazgo. Claro, liderazgo 3D, como su sigla lo indica, las 3D lo vamos a decir en varias oportunidades, es descubre, desarrolla y desafía, porque creemos que por ahí la parte más importante de un líder es primero descubrirse como tal o redescubrirse, luego desarrollarse con las herramientas y con el trabajo que hacemos nosotros y luego desafiarse a extender los límites. Así que bueno, bienvenido a Liderazgo 3D. Bien, hoy vamos a hablar de un tema que es súper interesante y que lo encontramos todo el tiempo en la mayoría de las organizaciones con distintos niveles de impacto, que es el micromanagement y particularmente pensarlo versus el liderazgo basado en la confianza. Exacto, puedo discernir o disentir con vos. A ver. Porque en vez de micromanagement podemos decirle micromanagement. Micromanagement. Como bueno, Microsoft. Es que claro, está bueno. No, lo interesante del micromanagement es que, para que recuerdes de qué se trata, es como un microscopio puesto en la gestión, ¿no? Como en el detalle fino y el microscopio micro sobre una gestión. Entonces, da mucho para hablar y conversar y seguramente nosotros que somos muy autorreferenciales en algunos puntos, les vamos a contar cómo sufrimos el micromanagement y cómo pudimos cambiar el mindset para corrernos de ese lugar. Pero mira, nosotros decíamos al inicio del impacto que esto causa en las empresas y hay algunas mediciones que se han hecho. Por ejemplo, Gallup en el 2023 midió el impacto del micromanagement en cientos de empresas en todo el mundo y encontró que el 75% de los empleados que están sometidos a un micromanagement fuerte responden respecto a un nivel de estrés muy elevado. Es decir, 3 de cada 4 empleados tienen un nivel muy elevado cuando sufren o cuando padecen el micromanagement. Y por otro lado, el 55%, o sea, un poco más de la mitad de esos empleados evalúa dejar su puesto de trabajo a partir de esto. Claro, porque también hay un 80% que dice Gallup que se van, los empleados se van de sus jefes, no de su trabajo. Entonces, el micromanagement lo que produce son muchas consecuencias con respecto a la rotación de la gente, de nuestro equipo de trabajo, y muchas creencias que quedan arraigadas a partir de ese micromanagement. Si lo aprendiste y no sabes otra forma de llevarlo adelante, lo vas a sufrir. Bueno, pero hay otros datos, digamos, hay un 30% de las empresas que sufren o que donde aparece el micromanagement como algo que impacta en la cultura, en el día a día, digamos, reportaron menos innovación, menos capacidad de innovar. O sea que evidentemente el micromanagement no solo no mejora, sino que afecta claramente la productividad de las empresas, el bienestar organizacional, el bienestar de las personas, el fortalecimiento de los lazos en el equipo. Es decir, es un problema que hay que abordar y que encontramos todo el tiempo. Es la típica frase de los empleados, de los jefes o de los CEOs o de los dueños de empresas que te dicen, si no estoy yo, las cosas no salen como tienen que salir, o no saben lo que tienen que hacer, o no saben cómo hacerlo, o no lo hacen como yo quisiera. Bueno, eso se ve bastante en los equipos y entonces eso lleva a que esos mismos, vamos a decir líderes, pero podríamos decir jefes tranquilamente, y después podemos ver la diferencia entre jefes y líderes en este sentido, están todo el tiempo encima de los empleados. Con una lupa. Con el microscopio puesto sobre lo que ocurre. Están copiados en todos los mails, están en todos los procesos, están en reuniones que no deberían estar porque no son necesarias, están en la búsqueda de una nueva empresa de limpieza para la compañía, están en la selección de personal, están en todos los lugares donde quizás no deberían estar o deberían delegar. Pero claro, acá está el gran punto que es las dos caras del micromanagement y que son la confianza y el control. Exactamente. Bueno, por eso un poco el título el eje central del programa de hoy, que tiene que ver con el micromanagement versus el liderazgo basado en la confianza. Digamos, acá el tema clave, y eso lo vamos a ver durante el programa, es la confianza. La confianza y su contracara, que es la desconfianza. Y esa confianza tiene como dos líneas, digamos. Puede ser la desconfianza del líder con su equipo, es decir, no creo que puedan hacer las cosas como la deberían hacer o no las están haciendo. Pero también puede haber una autodesconfianza, la desconfianza del líder con sí mismo, que siente que si los otros pueden resolver todas las cosas, ¿para qué está él? O es menos a lo mejor.
siente de alguna manera cuestionado su rol de líder o su poder dentro de la organización. Hablando de liderazgo, no recuperamos, te cuento que tuve algunas consultas con respecto a las preguntas que habíamos planteado en la última parte del último programa. ¿Cuáles eran las dos preguntas? Era si sos líder porque te tienen que seguir los empleados o sos líder porque deciden o eligen seguirte. Exacto. Los niveles de liderazgo de Maxwell, que habíamos hablado sobre ese tema, ¿y qué pasó con esas respuestas? Bueno, hay algunas personas que me dijeron, la verdad que me resultó bastante incómodo porque cuando hice las encuestas o hice la pregunta, muchos no se animaron quizás a decirme, pero se notaba en el silencio y en la duda de la respuesta. Algunos respondieron muy rápido, como sí, yo elijo seguirte, y otros dijeron, no entiendo. Entonces deja un espacio de duda enorme para que esta persona nos llame. Es difícil. Nos consulte. Totalmente. Y bueno, y haga algo que tenga que ver con justamente esto, para que sea un líder elegido y no tener que seguirte como líder. Tiene que haber un vínculo muy fuerte entre el líder y el equipo como para que esa pregunta sea respondida cara a cara, digamos. Pero digamos, tenemos que decir también que hay muchas formas de poder medir esto sin exponer a nadie y que pueden dar unos indicadores bastante claros de cuál es el nivel de liderazgo en que se encuentra esa organización y ese líder en particular, digamos. Bueno, el micromanagement un poco trae esto, ¿no? Quizás cuando hay mucho gerenciamiento microscópico, ocurre que te tengo que seguir y no elijo seguirte. Tal cual. Versus la autonomía de la persona que se desarrolla y empieza a tener un desarrollo completamente distinto cuando elige seguir al líder. Exactamente. Bueno, hablamos esto de la diferencia que hay cuando esto del líder, entre el jefe y el líder, digamos, porque lo charlábamos también un poco antes de empezar el programa y en esta semana, ¿cuál es esa diferencia? Hay una cantidad de cosas escritas, dichas y vistas en todos lados respecto a las diferencias que hay entre jefe y líder, pero básicamente hay algo que me interesó, que lo veníamos charlando en estos días, es que el rol no te da liderazgo, digamos. O sea, que te designen líder en una organización no te convierte en líder. Te puede convertir en jefe, porque el jefe tiene algo que ver más con la jerarquía, con el poder que vos tenés de tomar decisiones dentro de la organización y respecto al equipo. Entonces puede decir que sos un jefe. Ahora un líder no se puede designar, digamos. El líder construye su liderazgo. Así todo hay micromanagement también en el liderazgo. No, seguramente. Digo, autorreferencialmente te traigo que para aprender a salir de ese lugar tuvimos que hacer un esfuerzo, por así decirlo, y estar muy consciente en el momento de hacernos preguntas como si esa decisión la puedo tomar yo, la puede tomar otro, si puedo habilitar a una persona para que lo haga o no. Ahora, que te conviertes en un líder tampoco quiere decir que seas un buen líder para la organización, porque después también tiene que ver con los resultados que lográs obtener, si esos resultados se alinean con la estrategia, con la visión y con el rumbo que decide tomar la organización. A lo mejor sos muy buen líder para el equipo porque te aprecian, porque sienten que los inspirás y que te haces cargo de ellos, que los tenés en cuenta, que los ayudás a desarrollarse, pero después los resultados que aparecen para la organización no son los que la organización espera. Entonces ahí también se cuestiona un poco el liderazgo. Entonces está bien esto que vos traes, de que, digamos, más allá de que el líder no se hace, puede ser un líder que se construya como líder, pero que también tenga su déficit y también tiene espacios de mejora posible. Y acá está lo bueno, que lo traíamos en el programa anterior, poder reconocer que siempre hay espacios de mejora posible y poder trabajar sobre esos espacios para que mi liderazgo se potencie y para que potenciar al equipo y alcanzar de alguna manera los objetivos que esperamos como organización. Claro. Bueno, me encanta este tema, creo que da para mucho. A mí me gustaría saber cómo sigue hoy este programa. Bueno, este programa sigue con un invitado. Interesante. El segundo programa tenemos un invitado que, bueno, de liderazgo sabe mucho. Es Gustavo Giorgi, que es psicólogo de empresas particularmente. Lo vamos a invitar a que se acerque. Estaba acá a 1 centímetro. Estaba muy cerca, lo vimos entrar. Estaba dentro del living, podríamos decir. Buenas tardes, ¿cómo va? Bienvenido. ¿Todo bien? Nuevamente. Gracias por acompañarnos en este segundo programa. Y para hablar de este tema, bueno, vos del liderazgo sabés bastante, sos un experto en esto. Tenés grupos en redes sociales que abordás el tema del liderazgo. Además, has escrito varios libros. El último, Influir, que lo has presentado durante este año, incluso en Buenos Aires, en el Ateneo y demás. O sea que, y has atendido lo podés contar vos si querés, a unas cuantas empresas. He atendido mucho y
siempre hay espacio para seguir aprendiendo. Coincido con lo que vos decías. En esto, cuando uno cree que realmente ya está del otro lado, está sonado totalmente. Y es interesante por ahí, yo los escuchaba recién y indudablemente tenía algunas cuestiones que iba pensando, ¿no? Y qué importante hoy es la validación del líder, ¿no? Porque vos te pueden nombrar líder, pero es el equipo el que te termina validando, ¿no? O por el contrario, no. O invalidando. O invalidando, tal cual. Así que bueno, qué sé yo, un par de ideas que saqué de los últimos tiempos, a título contextualizado, respecto de modelos de liderazgo. Yo hoy en día, por ejemplo, estoy pensando en que hay tantos modelos como personas haya. Y que cada uno puede tener puede ser su propio modelo de líder, ¿no? En donde, bueno, obviamente no tendría que ver esto del micromanagement como dentro de las habilidades de estos roles de liderazgo nuevos, pero me parece que hoy en día la discusión está siendo dada más hacia la apertura y hacia que un perfil de líder realmente puede ser tan diverso como las personas mismas, ¿no? Claro, exactamente, porque también habría que definir cuál es el perfil que le sirve a la organización, un poco lo que veníamos diciendo antes. Bueno, líder es aquel que inspira, un poco es lo que manejamos, aquel que inspira, aquel que se preocupa por las personas, que está más enfocado, y en esta diferencia que hacíamos de jefe a líder, el jefe por ahí se enfoca más en las tareas, en que se hagan bien las cosas como se tienen que hacer, y el líder se enfoca más en las personas, en el bienestar de las personas, no que hagan lo que quieran, pero que en ese hacer también se sientan contenidos, generen un vínculo saludable, porque eso genera una motivación, genera un clima que apoya a que la organización pueda alcanzar sus resultados, digamos. Sí, yo creo que ahí diste un poco en el clavo de esto, porque si hablamos de micromanagement y uno se puede preguntar, ¿no? Si todos coincidimos en que es una práctica nociva, ¿por qué se sigue dando? ¿Por qué se sigue repitiendo? Bueno, porque muchas veces ese micromanagement te permite acceder a resultados del negocio, sobre todo hablando de un perfil pyme que es un poco el de nuestra zona, que tenés un fundador y tenés un dueño presente. ¿Cómo le vas a explicar a ese dueño presente que se aleje un poquito si él te dice, mirá, yo los mejores resultados los conseguí estando encima? Claro. El tema es que después esa organización empieza a crecer y termina siendo totalmente inhabilitante. A mí me parece que el micromanagement realmente es una práctica totalmente tóxica y que invalida e inhabilita toda esa inteligencia, ese saber colectivo, esa potencialidad del uno a uno y de los equipos también. Porque si básicamente hablamos de control como micromanagement, como un espacio de control, ¿cómo escalás el control para crecer? O sea, el tamaño de tu empresa va a estar determinado por el control la posibilidad de control que tengas, hasta donde llegue tu horario. Como CEO, como director o como dueño, hijo del dueño, ¿cómo haces para escalar ese control? Tenés que estar 12, 14, 16, que es uno de los temas recurrentes que tenemos nosotros cuando conversamos. Que no tengo tiempo para la familia, para mis deportes, para mi entretenimiento, dado la cantidad de consumo de horas que tiene en su empresa por la necesidad de controlar. No, tal cual, creo que eso es clave, el tema de la escalabilidad, porque la escalabilidad en términos de control de una persona, en este caso, como decía, el hijo del dueño o el CEO, termina cuando termina su horario, digamos. O sea, como máximo va a tener 24 horas y 24 horas por día no lo va a poder sostener más de 2 o 3 días, digamos. No puede estar todo el tiempo. Entonces es necesario que los sistemas sobre los que basa la empresa sus procesos, los equipos estén alineados de tal manera con esos procesos que puedan sostenerlo independientemente de la presencia física y del control permanente de la persona que está a cargo. Obviamente que el líder lo que genera es que estos procesos se puedan hacer de una forma saludable y, como decíamos antes, se alcancen los objetivos. Por eso trabaja el liderazgo. Es interesante que hayamos pensado en este programa. Alguna relación había. No, y vos fíjate también de alguna manera cómo el micromanagement empieza a ser más visible a partir de la necesidad del remotismo, porque muchas empresas, cuando a mí me preguntan todo el tiempo, ¿vos qué sos, fan del home office o fan de la presencialidad? Mirá, acá no se trata de ser fan de una cosa o de la otra, se trata de un estilo de liderazgo y de una cultura, porque si vos tenés una cultura de control, el remotismo es una careta, es un maquillaje, en donde se dan hechos ridículos, pero por ejemplo, no sé, damos home office a los empleados, ok, fichan y están todo el tiempo siendo monitoreados por cámaras, por procesos, por el ajuste mismo que le va haciendo el sistema. Entonces, bueno, no te despegaste nada. El tipo dice, che, yo quiero... Es más, alimenta más mecanismos de control, el remotismo o los home office, le alimentan muchos más mecanismos de control. Tal cual. Me gusta la idea porque justamente ayer veía un sistema digital que han creado ahora para poder registrar el ingreso y salida de los empleados que trabajan home office.
Claro, sí, increíble. Entonces mandan mensajes, se sacan selfies y muestran que en tal hora están y tiene el GPS de su celular cuando entra al sistema conectado para ver dónde están efectivamente y se tienen que ir cada tanto reportando con selfies para mostrar que están ahí, que no lo ve nadie, sino que es un sistema que lo va regulando, o sea que... Claro, si va al dentista, por ejemplo, Claro. chao, baja, media falda. Baja, le pone. claro. Está bien. pierde el presentismo. Bueno, listamos una especie de factores de los más importantes, obviamente que nunca... A ver, todos los contenidos que vertimos en este programa buscan ser lo más completo posible, pero nunca van a ser exhaustivos porque lo decíamos en el programa, en el primer programa, creo que lo has visto porque te lo he pasado también al link. Nosotros planteamos casi, te diría, en estos temas los títulos. Y así todo se nos va el tiempo y es muy difícil porque cada una de estas cosas de las que hablamos daría para hacer varios programas individualmente, digamos. Sí, sí, abrís ventanas acá. Abrís ventanas, como decir, bueno, empecemos a charlar de esto y en esto, Héctor, yo recupero esto que vos decías hoy de las preguntas que te hicieron, que está bueno que invitemos a todos los que tengan la oportunidad y tengan ganas de seguirnos, de ver este ciclo, de los episodios de este programa, que nos dejen preguntas, ya van a ver en algún momento va a aparecer una placa donde están nuestras redes sociales y ahí pueden enviarnos mensajes, consultas, temas que les gustaría que abordemos. Algo que haya surgido en el programa y que les gustaría saber un poco más de eso. Y si se considera un líder, está invitado a la silla. Si se considera un líder y quisiera estar acá, que también nos mande Como dice un mensaje. Gustavo dice que hay tantos líderes como perfiles o personas o seres humanos, Tal cual. ¿por qué no? Bueno, un poco esto para llevarlo a lo concreto, digo, y a dar un poco de valor a la presentación, más allá de todo esto que venimos diciendo, de cosas concretas. Los efectos del micromanagement o del micromanagement, tenés razón, vamos a decirlo como corresponde, del micromanagement en las empresas. Menos productividad. Me parece que eso es una clave. ¿Y por qué creen que se da una menor productividad? Me parece que es una paradoja esto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Acá distingamos cuestiones morales. Uno dice, o sea, el líder que hace micromanagement es un mal tipo. Bueno, capaz que no, capaz que es un buen tipo. Claro. Y tiene buenas intenciones. Quiere que su gente sea productiva, que aproveche mejor el tiempo. Y sin embargo, tenerlo al tipo encima en los hombros genera menor productividad. ¿Por qué motivo? Porque, bueno, acá hay una cuestión, me tengo que poner mínimamente Sí. técnico. Académico. Pero cuando, claro, vos tenés una sensación de alarma en el cerebro, tu cerebro está consumiendo oxígeno en lugares que no correspondería. Entonces, aprendés menos, rendís menos, tomás peor. Bueno, no te quiero spoilear, pero el tema de la productividad se ve sensiblemente afectada porque, claro, vos no te sentís seguro para tomar ciertas decisiones. Entonces, estás con un desgaste psíquico tremendo y sos totalmente improductivo ahí. Y hay otra cosa que es bastante muy común en las empresas que tienen micromanagement, que es que la mayoría de los empleados hacen las cosas que creen o saben o creen, generalmente creen, que el líder va a controlar. Tal cual. Entonces no hacen lo mejor que ellos creen que esto debería ser lo mejor, pero voy a hacer esto porque acá va a venir y va a mirar a ver cuántas llamadas hice en el día. Entonces más vale hago llamada y después veo. Yo tengo una historia muy graciosa A de eso. Un líder X, ¿no? Dueño de empresa, muy afecto al micromanagement y muy desligado de los correos electrónicos extensos. El tipo prefería estar en eso, el control de la empresa de limpieza, a ver cuántos escobillones se compraron. Pero cuando a alguien le pasaba un reporte más o menos extenso en un email, no lo leían. Entonces uno de los empleados más antiguos dijo a nivel jocoso, ¿no? Miren lo que le voy a poner en el medio del correo. Y le puso pelado P dentro del correo. No era yo. Y pasó, no. Y pasó de largo, efectivamente, Claro, nunca lo leído. leyó. No fue leído. Porque el micromanagement tiene eso, por ahí no toma en cuenta lo importante. No. Se queda en la hormiga y se le pasan los elefantes por adelante, ¿no? Bueno, Tal cual, está en el detalle. Tal cual. Porque además la productividad se mide de distintas maneras y estar el que hace micromanagement normalmente pasa que está en todo y no está en ningún lado, ¿no? Esa mirada 360 que no pone foco en ningún lado, ni en la estrategia, ni en los resultados, está todo el tiempo en la parte de gestión. Entonces la productividad, creen que por ser eficientes son eficaces, ¿sí? Y ahí está el gran tema, porque se es eficiente cuando se trabaja 12 horas a lo mejor, pero no se es eficaz, ¿no? Entonces, Perdiste la eficacia, claro. Después de la segunda hora perdiste totalmente la eficacia. Otra cosa que afecta mucho es la alta rotación o una mayor rotación de personal. Esto es bastante habitual también, pero esto que decías vos hoy al principio,
muchas veces se registra esto de que la gente renuncia a sus trabajos, no a sus trabajos, sino a sus jefes. Se cansa de tener un jefe tóxico, un jefe que genera un micromanagement extremo. También digámoslo, no es que estamos abogando una teoría de la negatividad absoluta del control. Cierto nivel de control es necesario para que se medir o tener a mano ciertas métricas que me permitan saber si más o menos estoy orientado y la empresa está orientada hacia sus objetivos. Pero cuando eso se excede, como veníamos diciendo, sí genera un ambiente tóxico que hace que muchos empleados decidan irse. Y la rotación de personal es gravísima en las empresas por los costos que genera, no solamente por los tiempos. Tal cual, y ustedes que son afectos a los números, según los estuve escuchando. Sí, además Gallup nos da mucha fuente. Mucha letra. Gartner también es otro que queremos recomendar. Tiempo promedio de estabilidad de un empleado hoy en día. Tiempo promedio, 2.3 años. O sea, ya está partiendo de la base de que a nivel global, esto es estadística latinoamericana, sí. No finlandesa. Sí. Entonces vos partís de la base que un tipo, si vos, yo siempre digo un tipo de manera genérica, ¿no? Te dura más de 2 años, ya lo amortizaste en términos salvajes, ¿no? Pero no por eso menos didáctico. Te duró más de 2 años, lo amortizaste. Entonces, sabiendo eso, incluso más tenés que poner el foco en enamorarlo todos los días, para que él te elija. Me gusta eso que decían de que te eligen. Y claro, si justamente estás controlando y encima y no dejándolo elegir, tomar decisiones, obviamente que esos ambientes hipercontrolados. Y tenés otro tema. Hoy en día cualquier organización tiene una mayoría de millennials y centennials. Ya nosotros, por ejemplo, somos minoría hoy por hoy. La generación Z. La Z, claro. Y estamos saliendo casi del mercado. Claro, y los millennials también se bancan muchísimo menos el micromanagement. Entonces, de ahí por ahí el líder muy afecto a esto, ¿qué trata de hacer? Trata de forzar la realidad. Y dice, el joven hoy no tiene el mismo nivel de compromiso que teníamos nosotros. Y no, macho. No es que no tiene compromiso, no se banca determinadas prácticas antediluvianas tal cual. Y se va. O el compromiso está puesto en otro lado. ¿No? Bueno, el compromiso es un tema del que vamos a abordar seguramente en otro programa. Pero también esto, el otro día leía, y no es para asustar a la gente, ¿no? Porque el que escucha a lo mejor el programa dice, bueno, son todas malas noticias. Traían esto de que hay una generación que es la Z o la más nueva que es la Z, el que no sé, Cristal, no sé cómo está denominada, que no quieren asumir el liderazgo. Porque como los periodos son cortos y ya ellos saben que van a estar muy poco tiempo, no quieren que la manada no quieren liderar una manada, porque después sienten que abandonan la manada. ¿Viste? Claro. Esta mezcla entre el amigo y el líder que se genera, que no se puede sostener con el tiempo, por eso deciden no liderar. Y tiene un nombre. Viste que está ¿cómo era? La renuncia silenciosa, de Quiet Quitting, y esto se llama The Quiet Ambition, el nuevo fenómeno. La renuncia silenciosa, fenómenos en el Highline, ¿no? La gran renuncia, la renuncia silenciosa y ahora la ambición quieta se llama. Mira, justamente, o sea, sin ambición. Nuevas generaciones que ambicionan algo muy más concreto, más diario. Sí, o ambicionan por fuera de su estadio laboral. Exactamente. El trabajo es algo más dentro de su vida, no es el aspecto central. No es de nosotros, ¿no? El sostén. Bueno, además se genera un ambiente laboral, está muy relacionado a esto, se genera un ambiente laboral negativo, ¿no? Por esta estrés que genera la idea de que tengo una persona que me está contando las costillas todo el tiempo, saca autonomía, saca capacidad de tomar decisiones, porque la persona dice, no puedo tomar decisiones porque si yo me equivoco me van a dar con un caño. Y la contrapartida es esto que decíamos al inicio, del líder que dice, si yo no estoy, las cosas no se hacen. Y sí, porque vos estás generando un clima en el cual cualquier decisión es mal vista por vos, porque vos sos el que sabe, el que tiene la verdad y el que va a tomar la decisión final. Lo querés hacer así, pero después te quejás por hacerlo. Sí. Entonces, digo, estos espacios, como decía recién Héctor, no es para traer solo malas noticias, sino para decir, qué bueno que cada una de las empresas que, si tenemos la suerte, nos están escuchando, los líderes, los jefes, los dueños de empresas, puedan empezar con estas cosas, aunque sea empezar a reflexionar sobre esto. Estar advertido, digamos. Y un fenómeno también colateral del micromanagement, de Tomero del MAI, tiene que ver con qué pasa con la gente que se queda y aprende a convivir con estas culturas tóxicas, ¿no? Se termina sobreadaptando y se debilita. Eso es lo que pasa. Después vos lo sacás al tipo por H o por B, o la empresa se funde y ese tipo está debilitado.
A mí siempre me queda la analogía esta, ¿viste? De estas mujeres de una tribu africana que le van poniendo collares. La mujer es jirafa. Ahí Fuertísimo está. eso. Y si el marido la detecta siendo infiel, le saca el collar y se cae. ¿Por qué? Porque está tan debilitado ese cuello. Y con la gente pasa lo mismo, se debilita su Pierden el capacidad. sostén. Pierden el sostén, pero un sostén muy ortopédico, ¿no? Totalmente. Y porque el control va en contra de la confianza y de la autoconfianza y de la seguridad que tiene cada uno en el desarrollo como empleado. Entonces, lógicamente, ese micromanagement que genera dudas, porque si hay alguien que lo tiene que hacer, alguien lo va a terminar, alguien lo tiene que hacer, en algún momento alguien me va a decir cómo lo tengo que hacer. Entonces, totalmente debilitado como empleado, como persona que desarrolla una tarea. Bueno, hay soluciones para el micromanagement también. Vamos a hablar de algunas, seguramente van a ser algunas más y se nos van a quedar afuera muchísimas. Pero todas las organizaciones tienen la capacidad, muchas veces necesitan acompañamiento profesional, pero se puede desarrollar, se puede aprender a solucionar el problema del micromanagement. Y una de las soluciones clave es delegar. Hablamos de la confianza hoy. La clave del micromanagement o el eje sobre el que se basa el micromanagement es la confianza versus la desconfianza. Entonces, poder delegar, pero delegar no de cualquier manera, sino delegar con autonomía. Que el maestro desarrolle. Claro, qué importante que es incluso esto de cuando te tiran una bocha. Qué bueno esto que estás diciendo, me encantó. Relacionado con el tema anterior y empiezo con el tema Para hablar de lo de egipcio, primero que ¿Qué tema recurrente, viste, que es, lo quiero colar acá porque hace la cuestión? La motivación de la gente. Y más en tiempos de malaria, viste, de convenios atrás. Bueno, no quiero meterme en ese tema, pero sabemos que hay un tema hoy en día recurrente de estrés económico, está medido inclusive. Entonces, ¿cómo motivamos hoy? Uno de las grandes inyecciones motivacionales que existen, descubiertos por la psicología organizacional de los últimos años, tiene que ver con la construcción de autonomía, precisamente, por ahí va. Entonces, pero, ¿qué pasa? Y acá me meto un escaloncito más. Para vos delegar con autonomía, tenés que construir una cultura de autonomía. Entonces, ahí tenés que inevitablemente hablar de cómo estás manejando este asunto en todos los procesos, porque por ahí, viste, yo lo que veo es cierta contradicción en algunas organizaciones que dicen, bueno, busquemos que la gente empiece a decidir por sí misma, pero no hay un ámbito de seguridad psicológica, entonces nadie toma una decisión, y del otro lado te dice, no, pero si yo ya le dije que tome la decisión, claro, pero nadie se anima. Y muchas veces no le dan los recursos para que tome las decisiones. No también le dan los límites dentro de los cuales puede tomar las decisiones. Y por la indefensión aprendida, ¿no? Digo, esto que traigas hoy. Digo, no voy a tomar porque las veces que me pasó, me quemé. Tal cual. Entonces, generar la cultura primero tiene que ver, me parece fundamental que vos desarrolles esa cultura, que en vos mismo desarrolles la cultura, como líder. ¿Sí? Que puedas decir, saco el microscopio y abro y pongo hago como un overview, ¿no? de la organización y de los procesos. Y segundo, esto que trae, que es genial, que me parece que es generar la autonomía porque cambia la identidad del empleado. Se reforma y me empiezo a sentir importante porque estas decisiones las tomo yo y me dan estas consecuencias y traen este resultado. Hay un autor que a mí me gusta mucho que es Freddy Laloux, que escribe Reinventando las Organizaciones, y él pone un poquito el termómetro en lo que llama autenticidad. Dice, las organizaciones más sanas son esas en donde la gente se siente auténtica. Cuando entra y se pone el saco de lo que el jefe quiere, de lo que vos decías hace un rato, lo que quiere, lo que le gusta escuchar, y después sale de ahí, se saca el saco y dice, yo soy otra cosa. Y ahí, mientras más brecha haya en esto, la organización está más comprometida. Esto que hablamos de la cultura no es, por un lado, la forma en la que la organización hace las cosas, pero incluye también los valores de la organización. Cuando hay una discrepancia entre mis valores personales y los valores de la organización, yo no me siento identificado con esa organización, por tanto tampoco me voy a sentir identificado con su líder. Entonces, como decir, me pongo el saco de la organización para entrar, cumplir, cobrar el sueldo, pero cuando salgo de acá soy quien soy realmente. Perder la autenticidad de la persona, de quién soy, es grave porque hace que funciones como un autómata prácticamente. Entonces después se pide compromiso, esto que traías vos hoy, Héctor. Se pide compromiso. ¿Y en dónde está puesto ese compromiso si no soy yo cuando estoy en la empresa? No, y aparte de esto de delegar, ¿no? Es súper interesante el tema. Me gustaría saber por qué hablamos tanto de esto, ¿no?
y todavía seguimos con los mismos diagnósticos y problemas, ¿no? Porque pasa esto que hoy charlábamos también de que no hay estrategia que se sostenga cuando la cultura no es la adecuada, digamos. Como decía Peter Drucker, o dicen que decía, no se sabe exactamente, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Es decir, vos podés tener el mejor planificador, la mejor estrategia comercial, unas capacitaciones fantásticas, pero si después los valores de la organización no están alineados con sus equipos, si la forma de hacer las cosas, de liderar, de gestionar, de tratar a las personas, de motivar, de incentivar, desde lo económico, desde lo no económico y demás, no se alinean con esa estrategia, la estrategia no sirve, se cae, digamos, porque en la forma en la que hacen las cosas va a ir seguramente en contra de esa estrategia, o no la va a sostener. Sí. Hay miles de ejemplos, y si los podemos poner, hay miles de ejemplos de las empresas que, obviamente no nos van a dar los tiempos, pero esto de seguirlo todo el tiempo al empleado contándole a ver cuántas... El otro día me contaban de una empresa local que pasa esto, digamos. Decía, mira, la persona tiene que hacer tantas llamadas por día. Entonces viene un nuevo líder, un nuevo jefe o líder, dueño en realidad de la empresa, y para tener el control absoluto hizo poner cámara en cada uno de los lugares donde están esas personas atendiendo para ver efectivamente, porque decía, pero ¿cómo? Hizo 5 llamadas y decía, pero yo tengo 20 personas esperando que yo las tengo que atender acá presenciales. No, yo quiero saber si eso es verdad y le hizo... Eso es micromanagement excesivo, extremo. Pero pasa en las empresas y después se preguntan por qué no alcanzamos los resultados o por qué la gente se nos va. Ahí va. Ahora hay otra cosa, el huevo o la gallina. El micromanagement aparece por la irresponsabilidad de no saber delegar o no sabes delegar porque haces micromanagement. Digo, ¿qué heredaste como cultura de tu viejo cuando heredaste una pyme? ¿Qué heredaste como cultura de tu primer líder o jefe cuando fuiste la primera vez que trabajaste en una empresa? Porque ahí despertó en vos algo que es el control o la confianza. Sí. Y una vez despierto eso, pasarse a la otra cara es bastante complicado. Esto que decíamos, es la cultura. Y la cultura no es algo que se cambia así nomás, ni con una capacitación, ni con una intervención breve. Lleva mucho tiempo y además tiene que haber, ahí sí, un compromiso y una decisión fuerte y clara de los líderes, de los dueños de las organizaciones, decir, bueno, estoy dispuesto a cambiar porque muchas veces pasa esto, vos lo has vivido seguramente en miles de empresas, así, che, necesito que esto cambie. Bueno, empezamos por vos, no, de acá para abajo. Que cambien los otros. Claro. No. Bueno, amigos, llegó el tiempo. Bueno. ¿Sí? ¿Reflexión final? No, digo que la clave, como decíamos al inicio, es la confianza. Fomentar la confianza de cada persona dentro de la organización, fomentar la confianza en el equipo y fomentar la confianza del líder también en sí mismo, digamos. Son distintos aspectos de la confianza que creo que hay que trabajar porque es la clave de evitar el micromanagement, poder delegar con confianza, que los empleados también se sientan confiados, parte del equipo, parte del proceso, parte de la cultura de la organización y de esa manera que puedan lograr los resultados que están buscando, digamos. Yo creo que salir de este modelo da mucho vértigo, da mucha incertidumbre, pero realmente vale la pena. Yo el otro día lo miraba a mi jovito andando en bici, con 7 años y a punto de darse sucesivos porrazos, en donde yo sé que la confianza para él es fundamental. Mirarme y sentir que yo estoy confiando en él. Y yo tenía una confianza más o menos, pero le hacía creer que estaba confiando. Por ahí tenemos que también ser humanos en el sentido de entendamos esos líderes que le cuesta soltar porque les da vértigo, porque les genera incertidumbre. Pero bueno, si usted no confía plenamente en el otro, haga de cuenta que pruebe, anímese. Me parece que es una cuestión de estar advertido y de animarse por ahí a empezar en chiquito, en lo micro, justamente, exacto, ¿no? Pero que al final del día realmente termina dando excelentes resultados. Bueno, quizás el macromanagement tenga que ver con eso, cómo te criaste, qué cultura tuviste con tus padres, si te agarraron de la mano, si te acompañaron. Digo, porque muchas veces el micromanagement, o lo que nosotros llamamos este microscopio puesto sobre la gestión, está relacionado casi te diría, con querer salvar gente. Entonces, pregúntate a quién quieres salvar. Bueno, hasta acá llegamos. Nos estaremos viendo la semana que viene en nuestro nuevo episodio. El que quiere, desde el canal de YouTube de Telefe Santa Fe, el episodio queda subido, así que nos estamos viendo. Muchísimas gracias, Gustavo, por venir. Gracias a ustedes. Que no sea la última, por favor,